21. Un viaje al corazón de Dios, basado en los atributos de Dios. O sea, al ir a reflexionar sobre todos los atributos de Dios, nos va a llevar en ese viaje al conocimiento de Dios, a tener un panorama más amplio de quién es Dios o cómo es Dios. El Dios de la Biblia, ¿verdad? Entonces estamos hablando sobre la bondad de Dios. Y en Romanos 11:22 dice, mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. Decíamos en la reflexión anterior, la bondad de Dios nos hace válida la gracia para aquellos que aceptamos la palabra sería las condiciones, las condiciones establecidas por Dios. Simplemente. Y aquí podría ser creer y tomar las decisiones que Él nos indica. Él nos va a dar el poder, la capacidad para poder vencerlas a través de su Espíritu Santo. Entonces, pero ahora vemos aquí, por ejemplo, vemos dos puntos: bondad y severidad de Dios. Entonces, esto nos dice que Dios no solamente es bueno, Dios también es severo, es firme, es recio, es recto. Entonces, o aplica la bondad o la severidad. Pero otra vez, como decíamos anteriormente, la severidad es resultado de la bondad, pero en el rechazo de la bondad. La persona rechazó la bondad, entonces viene la severidad. Como Israel se apartó de Dios, Dios fue severo con Israel. Y como dice ahí en Pablo, ahí en Romanos, Dios cortó temporalmente del buen olivo a Israel e injertó a los gentiles en su lugar. Nos injertó a nosotros. Fue severo porque lo rechazaron. Pero también diríamos que fue parte para cumplir y darnos la oportunidad a los gentiles que no teníamos parte ni suerte. Entonces, Dios es bueno con todos los que aceptan su bondad. Por eso la gente va a decir que es malo, porque no aceptó la bondad de Dios, y va a venir la severidad de Dios, ¿no? Quienes rechazan la bondad, no hay nada que el Todopoderoso pueda hacer en favor de ellos, porque es severo. La bondad, la falta de aceptar la bondad, o de creer en la bondad, o de recibir la bondad, pues vamos a recibir la severidad. Él permite que el humano use su libre albedrío. Yo creo en el libre albedrío. Hay quienes no lo creen. Hay quienes no lo creen. El libre albedrío es un don de Dios a la humanidad. Podríamos decir que de su soberanía absoluta nos ha dado un poco de soberanía. Dios permite que nosotros decidamos sobre nosotros
y nos hace responsables de las decisiones que tomemos. Dios nos hace responsables de las decisiones, porque están basadas en ese libre albedrío que Él ha colocado en nuestras vidas. Ahora nosotros decidimos ser salvos o no. No lo decide Dios, nosotros lo decidimos. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a rescatarnos. Estábamos perdidos y entonces Él derriba esa barrera y nos da la oportunidad para ser salvos, pero ahora nosotros vamos a decidir si aceptamos esa salvación o la rechazamos. Si una persona no acepta la bondad de Dios, deberá aceptar su soberanía. Y su soberanía va a ser lo contrario de la bondad de Dios que nos ofrece. Todos los que continúan en rebelión contra el trono de Dios se rebelan contra las leyes de Dios. No hay nada que pueda hacer. Es por eso que su justicia dispone de todos. Su justicia dispone de todos. ¿Qué sucede con los que se han rendido a su amor? Simplemente la bondad de Dios nos alcanza. Dios es tan santo como bueno, tan justo como bueno y amable. Él es. Nosotros somos pecadores, nosotros somos faltos, pero en esa bondad de Dios, la pregunta es, ¿no estamos necesariamente perdidos? La respuesta es que no estamos necesariamente. ¿No debemos perecer? Sí, sí debemos perecer. Pero la bondad de Dios nos abre una oportunidad que podemos nosotros decidir para ser libres de esa condenación, para ser rescatados de esa forma. ¿No sería moralmente lógico que pereciéramos? Tal vez sí. Tal vez sí. Podríamos decirlo desde el punto de vista humano, pero desde el punto de vista divino, Dios en su bondad ha ordenado medios para ayudarnos. Esos medios son completos, justos y muchos. Ya lo decíamos anteriormente. Él ha ordenado esos medios para rescatarnos, para ayudarnos, para liberarnos de las consecuencias de ese pecado. Eso que ha ordenado Dios lo vamos a seguir diciendo más adelante, pero todo está en Jesucristo. El mejor fue que tomó sobre sí la naturaleza humana. Dios tomó sobre sí la naturaleza humana, se hizo humano en Jesucristo. Al venir a la tierra como humano, Dios ha venido a donde estamos nosotros. Es necesario ir dialogando sobre esto para ir entendiendo lo que Dios ha ordenado, ha planteado, ha decidido. Son completos, justos y muchos. Al haber venido, nos entiende con simpatía y empatía. Él nos comprende, Él nos conoce y Él nos brinda la oportunidad. Tenemos que decidir. Dios nos bendiga.